Vamos a comenzar para que ustedes tengan esta grabación también como material de repaso de los conceptos y las prácticas que nosotros vayamos a construir el día de hoy. Recordemos un poquito sobre el modo de trabajo. Ustedes van a poder participar haciendo uso del chat del Zoom, como también pueden levantar la mano y se le da el micrófono para que pueda compartirnos experiencia, un comentario, una pregunta generadora. En base a las preguntas generadoras, hoy en la tercera sesión, según nuestro sílabo, vamos a abordar la fase, la etapa de ideación. La ideación como una fase del design thinking. Bien, entonces aquí por el chat me gustaría saber, a ver, una, una pregunta para todos. ¿Mm? ¿Sí? Es una pregunta sencilla para que puedan responderla. Está en el chat del Zoom, por favor, y todos vayan respondiendo de manera escrita por el chat. Muy bien, ok, vamos a observar el chat, algunas ideas que ustedes han compartido. Bien, ok, muy bien. Muchos dicen es un proceso para crear soluciones ante un problema. Muy bien, maestra Susi. La creación de una idea, ok. Formular diferentes ideas siendo creativo e innovador. Transmitir ideas continuamente. Interesante. Generar algo nuevo. Recopilación de muchas ideas. Fase o etapa de ideación. Es la tercera fase de la metodología, Design Thinking. Muy bien, estamos correcto. Maestro Willy, perfecto. Esa es una afirmación muy acertada. Buscar ideas que pueden dar solución, pero también organización. Es trabajar con los estudiantes en la construcción de ideas para desarrollar un trabajo. Muy bien, maestra Natalia. Ideas creativas e innovadoras que buscan soluciones a las necesidades. Muy bien, maestro José Luis. ¿Ok? Dar soluciones a los problemas encontrados. Una tormenta de ideas emprendedoras. ¿Ok? Maestra Flora. Es la solución de los problemas, generar varias ideas. Perfecto. Muy bien. Todas sus, todas sus participaciones están muy bien, están dentro de lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Estoy compartiendo la presentación, que es motivo de trabajo. Muchas de las presentaciones que yo comparto son inéditas, ¿cierto? O sea, son trabajos, son investigaciones, son producciones de entidades, de organizaciones que ya han hecho el trabajo para poder evidenciar algún tipo de resultado. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar en base a muchas de estos recursos, a muchos de estos recursos para poder generar nuevos conocimientos a partir de un contexto y experiencias
muy particulares de este grupo que conforma este curso. Bien, entonces, ¿qué veremos el día de hoy? Vamos a ver el tema del pensar fuera de la caja. Vamos a observar y generar preguntas generadoras, preguntas desafiantes, quizás si queremos hablar en otros términos, el brainstorming, esta lluvia de ideas que muchos de ustedes han compartido, y el card sorting, ¿sí? Como una de las técnicas también para luego de abordar muchas ideas, poder luego categorizarlas, ¿ok? Entonces, vamos a observar, vamos a participar en base a estas situaciones, ¿sí? A ver, ¿alguien más ha escrito? Perfecto, entonces gracias por su participación. Muy bien, entonces cuando hablamos de ideación, ¿sí? Ideación, hablamos de un espacio, primero, un entorno, sea físico, un entorno híbrido, o sea, un entorno 100% presencial, ¿ok? Muchos de los docentes pueden ir combinando estos escenarios, ¿sí? Dependiendo de la modalidad de estudios. Para los de BR están en una modalidad 100% presencial, para los que se encuentran en educación superior o educación superior técnica, universitaria, de repente combinen ambos entornos, se están dictando de manera virtual, de manera híbrida o 100% presencial. Entonces, estos entornos y estas modalidades va a hacer que la clase, ¿no? La sesión, el taller, sea distinto, ¿ok? Y tenga diferentes momentos, ¿ya? Luego hablaremos de ello. Entonces, cuando abordamos esta fase de ideación, nosotros generamos una gran cantidad de ideas, ¿sí? Usando técnicas de creatividad, y una de las técnicas de creatividad para fomentar el pensamiento creativo es el brainstorming, ¿sí? Recordemos que nosotros en las primeras sesiones hablábamos del pensamiento creativo, el pensamiento crítico, y también abordamos el pensamiento innovador, ¿sí? Hicimos algunas diferencias, algunas características, lo compartimos, lo conversamos también, ustedes lo han discutido en el foro, en las preguntas que forman parte de la participación asincrónica, ¿correcto? En el Google Classroom. En ese sentido, cuando hablamos de creatividad, es un primer momento que tiene toda persona en cualquier etapa de desarrollo, sea en la niñez temprana, sea en la niñez, en la pubertad, en la adolescencia, ya en la juventud o en la adultez. En todo momento estamos diseñando momentos para crear algo, ¿sí? ¿En base a qué? En base a la experiencia y en base a las emociones, en base a la memoria y al recuerdo. ¿Correcto? Entonces nosotros tenemos el pensamiento creativo de manera dinámica, en constante movimiento, en constante gestación. ¿Ok? Y luego hablamos también del pensamiento crítico, ¿no? En base a la búsqueda y a la gestión de la información y también a la motivación que tiene la persona, el estudiante, por indagar sobre lo que quiere alcanzar, lo que quiere descubrir, pues desarrolla un pensamiento crítico, una postura crítica en base a lo que lo motiva, la motiva y en base a las investigaciones que ha encontrado, ¿sí? El nuevo conocimiento que genera es una motivación para una persona en una investigación. Y luego hablamos como un tercer momento un poco más complejo, son los momentos de innovación. Es este pensamiento innovador donde después de haber analizado a profundidad, después de haber estado inmerso en el problema, conociendo las causas de manera científica, con evidencia científica de los resultados que tiene y de la justificación, de las razones del problema, pues podemos encontrar diferentes formas de dar solución, una solución parcial o una solución completamente nueva, ¿correcto? Entonces, la innovación tiene diferentes momentos también para poder desarrollarlo y se desarrolla en clase como un microespacio de aprendizaje. Entonces, esta es la ideación centrada en el estudiante, en la persona, en un contexto en el ámbito educativo, ¿sí? Respecto a ello, ¿hay algún comentario, alguna pregunta, algún aporte?
Pueden levantar la mano o compartirnos por el chat. Lluvia de ideas, correcto, ¿sí? Brainstorming, lluvia de ideas. ¿Correcto, sí? ¿Está bien, profesor Ángel? Lluvia de ideas. Muy bien, maestra Carmen. Correcto. Así es. La técnica de la lluvia de ideas. Correcto. Ujú. Es el brainstorming. Vamos a hacer una pequeña práctica, ¿sí? Una práctica para que ustedes puedan, los que tengan acceso y tengan disponible, o piensen en un escenario, ¿sí? En un escenario habitual en clase, cuando ustedes pongan en práctica este ejercicio, ¿sí? Dibujar una casa, agarra papel y una hoja, ¿no? Una hoja y un lápiz, y dibujemos una casa. O si los estudiantes tienen una tabla en la mano, pues agarren su lápiz, ¿cierto? Y en la tableta pueden dibujar, ¿correcto? Entonces, dibujemos una casa, ¿ok? Dibujemos una casa. Entonces, la consigna del ejercicio es eso. Le damos unos 5 minutos como máximo, 3 a 5 minutos como máximo, para que puedan entender la consigna, los niños de EBR, de educación básica regular, de repente en los primeros grados, ¿no? Tengamos ese tiempo para que puedan dibujar una casa. Quizás no le demos solamente un lápiz 2B, sino tengan sus crayolas, ¿correcto? ¿Sí? Tengan su plastilina, ¿bien? Y le damos un tiempo prudente, dependiendo el año, ¿ok? O le damos un lápiz de repente para aquellos que estén en quinto, sexto y secundaria, ¿sí? Si es una dinámica mucho más sencilla, que dure 1 minuto, ¿correcto? Entonces, el tiempo va a depender bastante de la edad donde se vaya a impartir el ejercicio. Y luego vamos a encontrar, ¿sí? Luego vamos a mostrar y lograr que ellos puedan evidenciar de manera pública lo que han dibujado, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a observar? Y ahí el docente, la docente va a observar, utiliza esta técnica de la observación para poder medir el nivel, la percepción de creatividad que yo puedo observar en mi aula. Ujú. Con un ejercicio tan práctico y tan sencillo como es dibujar una casa, ¿sí? Entonces, quizás muchos de los que están aquí ya lo han hecho o han vivenciado la práctica, este ejercicio, para poder dar a conocer la percepción de creatividad, ¿no? En base a algo tan cotidiano que, pues, es una casa y que uno aprende desde muy pequeño, ¿sí? Desde que tenemos y entramos a la educación formal, ¿correcto? Entonces, esta es una muestra también a nivel pedagógico, esta es una muestra de cómo nuestros patrones de creatividad o nuestros patrones de creación han sido constituidos en nuestro pensamiento, ¿sí? ¿Ok? Y ya si queremos ver a un aspecto más psicológico, ya ahí están los psicólogos para poder observar aún mucho más, pero la intención de este ejercicio en esta fase del design thinking en el ámbito educativo es poder observar la percepción de creatividad que tiene mi aula, ¿sí? Pregunto, ¿alguien de aquí, de la reunión, ha puesto en práctica este ejercicio en clase? ¿Lo ha hecho o ha vivido? Quizás ha estado en la otra posición, ¿no? En el rol más de espectador y ha hecho este ejercicio para algún tipo de taller. A ver, coméntenme o levanten la mano. Voy a observar. Ana Lucía, ¿sí? Ana Lucía quiere participar. Vamos a activar su audio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, bueno, yo soy de educación artística y en ocasiones, sobre todo para primaria, cuando hemos terminado la sesión de la clase y también ya hemos hecho la metacognición, en ocasiones les he pedido a los chicos que puedan dibujar qué parte, qué momento de toda la clase les ha gustado más. Entonces se dibujan a sí mismos, pero realizando la actividad que más les gustó. De repente, cuando estábamos realizando movimientos flotantes, o de repente cuando estábamos leyendo la lectura dramatizada, ¿no? Entonces, es una forma que me parece interesante porque ya ellos de algún modo materializan un momento que les pareció importante, ¿no? Ujú. Muy bien, gracias Ana Lucía por tu comentario. ¿Alguien más quiere participar?
Sí, le puede levantar la mano. Luis Fernando, a ver, por favor. Sí, bueno, en mi caso yo, por distintos talleres, ya sean en el mismo colegio o en la universidad, me dejaban el ejercicio de dibujo a una casa, sobre todo en estos cursos de Conócete a ti mismo, no me acuerdo muy bien los títulos, pero era bien interesante el ejercicio porque mostraba un poco la, no sé, concepción que cada uno de nosotros teníamos de cómo era una casa. Muchas veces es como el dibujo que usted muestra, profesor, pero también podría ser como diferentes estructuras dependiendo de tal vez la realidad que cada uno ha vivido. Entonces, ahí ves cómo la creatividad también se ve influenciada por las vivencias de cada persona. Mm, Interesante. Gracias, gracias Luis Fernando. Bueno, y para ambas intervenciones de Ana Lucía y Luis Fernando, son muy cercanas a lo que queremos lograr con este ejercicio. Y sí, yo rescato bastante la experiencia que vaya a tener eh, la persona, el niño, la niña, el joven, el adulto que haga este ejercicio, ¿no? Depende bastante también de la cultura, del contexto donde se ubique, ¿verdad? Y eso va a influenciar en el ejercicio, correcto, ¿no? Si estamos hablando de poblaciones urbanas o poblaciones rurales, ¿correcto? Lo más probable es que el dibujo cambie, ¿sí? Y no solamente sea un triángulo y un cuadrado, ¿no? Sino quizás haya otro tipo de objetos o ambientes que vaya a estar dentro o alrededor de este dibujo, ¿sí? También es una práctica para poder dar y poder enseñar en base a las premisas, ¿no? El respetar las premisas, el hecho que dibujen una casa, ¿no? De manera objetiva, entonces va a necesitar el nivel de escucha por parte de los participantes, ¿bien? Ok, entonces gracias por su participación. Entonces, pensar fuera de la caja, ¿sí? Pensar fuera de la caja, ¿qué implica? Implica poder tomar acción frente a un problema, a una necesidad y observar, la observación está en todo momento, y observar las diferentes aristas que pueda tener, que pueda tener tal objeto, que pueda tener tal problema, ¿sí? Observar qué otras maneras de poder dibujar o de poder construir se puede lograr. Aún teniendo la información, puedo hacer ello o careciendo de información, puedo yo imaginar cómo podría mejorar ese producto, cómo podría mejorar ese problema, ¿sí? Entonces, lo que queremos aquí es, por supuesto, que a partir de la investigación, a partir de la evidencia, poder pensar fuera de la caja. Pero no siempre vamos a tener oportunidades de hacer una investigación previa, ¿no? A veces tenemos el problema ya en circunstancias a veces no pensadas y tenemos que dar solución, ¿no? Como es en la vida cotidiana. Entonces, ahí el proceso de investigación ya nos saltamos y en realidad vamos a dar un paso creativo para poder pensar en algo que puedo yo crear o puedo yo buscar y dar solución a ese problema, ¿sí? Entonces, va a ser de manera empírica, muchas veces es de manera improvisada, ¿sí? Y se va a ir construyendo o se va a ir fortaleciendo a partir de la investigación ya este mejor producto, ¿sí? Entonces, pensar fuera de la caja para ustedes, ustedes que tienen diferentes perspectivas, con sus diferentes experiencias, ¿qué implica pensar fuera de la caja? Por favor, participen en el chat. Muy bien, ¿no? Hay un ejemplo, ¿no? La maestra Susi nos comenta que, pues, cuando nos encontramos, cuando estuvimos en pandemia, ¿no? 2020, a inicios de 2020, muchas personas
se encontraron con este problema, ¿no? Del problema que yo les acabo de comentar, un problema que nace en el momento, ¿no? De un día para otro, pues todos por salud debemos quedarnos en casa, ¿no? Entonces, ahí las diferentes instituciones, los diferentes profesionales, en realidad con un problema que era la pandemia, la emergencia sanitaria. ¿Sí? Es un problema que viene, se impuso, ¿verdad? Y cambió todo, ¿sí? Entonces, muchas personas a nivel de capacidades, a nivel de competencias, tuvieron que salir de su zona, esa zona de confort, ¿sí? Entonces, salir de la zona de confort cuesta. La gestión del cambio no es rápida, no es un proceso muchas veces lento, que demanda mucha voluntad, mucha coordinación y mucha planificación, ¿ok? Sin embargo, en un momento de crisis, los tiempos deben ser ágiles, súper ágiles, ¿no? Y tomar decisiones a veces apresurado, pero debemos tomar decisiones que estén alineados a lo que estamos buscando finalmente a largo plazo. Entonces, muchas personas comenzaron a investigar ahora qué hago con mis clases, ¿verdad? Ahora cómo imparto mis sesiones a los niños de primero o segundo año de primaria, ¿verdad? Pregunto, uno se preguntó en ese tiempo, ¿quiénes iban a ser mis aliados? ¿No? Mis aliados ahora en la educación. Los niños, ¿dónde van a estudiar? ¿Cierto? Entonces, comenzamos a investigar en el momento, comenzaron a salir diferentes recursos para poder impartir las sesiones de clase, ¿sí? Comenzamos a aprender por necesidad y por urgencia diferentes recursos tecnológicos, ¿sí? Porque era el medio idóneo y el único para poder acercarnos y poder conectarnos con los estudiantes, ¿bien? Y comenzamos de alguna manera a enseñar de manera remota, a distancia, cosa que antes de pandemia lo veíamos muy lejano o casi no existía una alternativa así, y después de pandemia, ¿no? Las modalidades de trabajo, el teletrabajo que ya se formalizó, y pues otras modalidades de estudio fueron incrementándose, ¿verdad? Formalizándose, ¿sí? Ahora ya es más cotidiano, ya no es algo raro o algo que solamente se podría hacer en otros contextos, ¿no? Sino que ahora ya lo hemos vivido, ya es una práctica, es una habilidad que ya lo hemos adquirido. Las personas que no lograron superar estos momentos, ¿sí? Porque quisieron todavía permanecer en su zona de confort, no migraron a una zona próxima de desarrollo, ¿sí? Pues perdieron muchas oportunidades o simplemente dejaron de trabajar, ¿sí? Y después de 2 años, el querer insertarse nuevamente al campo laboral, a estudios, ¿no? Les cuesta a veces mucha voluntad. El proceso a veces es un poco más lento, ¿sí? Entonces, hay casos particulares, por supuesto, ¿no? Entonces, como en todo, en todas situaciones, ¿bien? Ok, entonces, pensar fuera de la caja va a implicar mucha voluntad, ¿sí? Implica también arriesgarse, por supuesto, ¿no? En procesos de innovación como es el design thinking, arriesgarse es un hecho, ¿ok? Es un hecho. Entonces, los estudiantes que desarrollen sus productos de innovación deben considerar que en algún momento, ¿sí? Van a tener que repensar lo que han hecho, ¿ok? Y la gestión de la frustración, ¿sí? Es también un espacio para que todos los docentes tengan en consideración, ¿no? Después del testeo, ¿sí? Entonces, saber cómo abordarlo, tener estrategias para poder abordar estudiantes que se frustran cuando reciben el feedback de su público objetivo, cuando observan que el producto que les ha tomado 1 mes o 2 meses crear no ha tenido el impacto o el resultado que ellos esperaban. ¿Bien? Entonces, implica también un riesgo, implica tener un plan de contingencia, un plan B, ¿sí? Y acciones y estrategias para poder abordarlo en el corto plazo, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a continuar con lo siguiente.
Miren, aquí les comparto algunas imágenes, ¿sí? Y lo que ocurre, ¿cierto? Sigue ocurriendo, es que cuando llevamos a un niño, a una niña, a un espacio de médico, ¿cierto? Muchas veces los espacios médicos no están acondicionados, ¿no? Y encontramos espacios fríos, ¿sí? En donde el nivel de percepción que tiene un niño o una niña puede ser de miedo, ¿correcto? Porque pues no han vivido la experiencia o no conocen a lo que el adulto o el contexto quiere que haga, ¿verdad? Entonces, el 80% de los niños eran sedados, ¿sí? Para entrar a este aparato que pueda medirlos y hacer sus investigaciones, ¿no? Sus diagnósticos, correcto. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas en primer lugar no entendían por qué, y pues tener tremendo aparato, ¿verdad? Pues asusta o da miedo a un niño y una niña en su nivel de aprendizaje, ¿correcto? Entonces, ¿qué se hizo? ¿Sí? Se acondicionó, ¿sí? Se acondicionó el espacio porque los médicos se preguntaban cómo hacemos o de qué manera logramos que los niños y las niñas no terminen llorando antes de hacer estas investigaciones en esta máquina, ¿verdad? ¿Cómo podríamos mejorar la experiencia, ¿no? ¿De qué manera? Entonces, de 80% a 10% de niños sedados se logró obtener este resultado. Más niños lograron ser atendidos, ¿sí? Mejores resultados en los exámenes, ¿no? Porque obviamente es muy diferente en un niño que entra llorando, gritando, ¿cierto? Y con todo ese nivel de emociones ingresa a hacer una radiografía o lo que haga este aparato, pues es muy diferente a un niño que ingresa tranquilo, ¿verdad? Y gustoso de estar en un ambiente agradable para su edad, ¿correcto? Entonces, y también se logró que haya menos gasto de sedantes. Por supuesto, pues ya el sedante era una opción muy, con uso muy bajo porque los niños ya no necesitaban ser sedados, ¿correcto? Entonces, eh, eh, generar preguntas para poder responder y dar solución a una problemática, ¿sí? Consta de la observación, ¿sí? Observar muy bien la persona por lo que está pasando y pensar cómo puedo mejorar esa situación, ¿sí? Cómo puedo revertir ese problema. Desde algo tan cotidiano como han visto, ¿cierto? Entonces, vamos a retomar estos retos. ¿Bien? El brainstorming a partir de preguntas generadoras, o sea, la lluvia de ideas a partir de preguntas generadoras. Es decir, las preguntas generadoras van a ayudar a crear lluvia de ideas. ¿Bien? Entonces, una técnica para el brainstorming es esta técnica, esta pregunta, es el cómo podríamos. ¿Sí? El cómo podríamos. Entonces, es una técnica que a partir de las necesidades, los insights, ¿sí? Que son estas motivaciones que yo les decía, estas emociones eh, que movilizan a la persona, nos permite conectarnos de mejor forma con nuestro público objetivo. ¿Para qué? Para diseñar soluciones creativas e innovadoras. ¿Sí? Tienen estas dos características. Entonces, el cómo podríamos es una técnica para poder generar mejores ideas, ¿sí? A partir de necesidades, a partir de los insights, es lo que nos motiva, lo que nos identifica de esa situación, ¿sí? De esa imagen, de la imagen que hemos visto, de esa problemática, es el insight que nos transmite esa imagen, esa problemática, ¿ok? Y nos permite también conectarnos de manera más íntima, más cercana con el público objetivo. Entonces, con esta técnica debemos encontrar preguntas
debemos encontrar preguntas generadoras que no sean lo suficientemente amplias como para que haya una gran cantidad de soluciones, ¿sí? Pero tampoco lo suficientemente acotadas, limitadas o específicas que ya limitan la creatividad del equipo. Entonces, tener esto en consideración para cuando apliquemos el cómo podríamos, ¿ok? Entonces, la cantidad va a depender bastante también del tiempo, ¿sí? Y la disposición que tenga la persona o el equipo para poder abordar las ideas. Por ejemplo, ¿sí? Observen este objeto, ¿cierto? A partir de esta imagen, ¿no? ¿Qué observamos? ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el problema? ¿Hay un problema? ¿Sí? Por ejemplo, bien, algo demasiado acotado es, ¿cómo podríamos crear un cono de helado sin que el helado gotee o chorree? ¿Sí? Es una pregunta generadora. Algo demasiado amplio, ¿sí? Es, ¿cómo podríamos rediseñar el concepto de helado? Entonces ya nos vamos de manera muy amplia a poder buscar, ¿sí? Y un buen enfoque puede ser cómo podríamos rediseñar el cono de helado para que sea más transportable, ¿sí? Para que el cono pueda transportar de manera eficiente el helado que contiene. Entonces, para poder crear preguntas generadoras, no deben ser muy acotadas, ¿sí? Ni tampoco muy amplias, sino que puedan responder, ¿sí? De manera mucho más cercana a lo que estamos buscando, como el tercer ejemplo. ¿Está claro? Que no sean muy acotadas ni demasiado amplias. ¿Ok? Pregunta, comentario, ¿está claro? Bien, continuamos entonces. Voy a observar aquí el chat, ¿ok? Perfecto, muy bien. Entonces, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? ¿Ok? Este es el siguiente paso. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? ¿Cómo desarrollamos a partir de la pregunta generadora diferentes ideas? ¿Ok? Entonces, ¿qué utilizamos? Utilizamos una matriz, ¿sí? Entonces, ya aquí vamos a entrar un poco más en la técnica. Bien, identificamos el usuario. Observen, el usuario, ¿quién es? ¿Quién o quiénes? Luego identificamos la necesidad, ahí está, y luego identificamos el insight, ¿sí? El insight. Muy bien, entonces vamos a observar aquí algunos ejemplos. Usuario, familia X, ¿sí? Necesita, ¿sí? La necesidad. ¿Qué necesita la familia Pérez? ¿Ok? ¿Qué necesita? Hace la pregunta. Necesita comunicarse, necesita tener menos estrés, necesita compartir más tiempo. ¿Ok? Hay varias necesidades, ¿sí? Varias necesidades. Y luego nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué la familia Pérez necesita comunicarse? ¿Por qué la familia Pérez necesita tener menos estrés? ¿Por qué la familia Pérez necesita compartir más tiempo? ¿Y cuál vendría a ser el insight? ¿Cuál es el insight? Es esta emoción, ¿sí? Que observamos. ¿Por qué? Pues el insight vendría a ser los momentos de familia son importantes. Ese es un insight, ¿sí? ¿Qué más? Otro insight. Eh, Mejora el ambiente familiar, ¿no? El ambiente familiar es más cómodo, es más agradable, ¿sí? Porque conocerse es importante, ¿sí? Conocerse mejor, ¿ok? Entonces, podríamos encontrar varios insights, ¿sí? Entonces, que surgen bastante de la emoción, del anhelo, ¿cierto? De lo que es el impacto que queremos lograr, ¿ok? Hay algunas preguntas que a partir de esta matriz yo voy a ir construyendo, voy a ir redactando. Por ejemplo, ¿cómo podríamos, recordemos esta fórmula del cómo podríamos generar un espacio
para que toda la familia se reúna y comparta. ¿Sí? Entonces, miren, con esta matriz, con estos elementos de usuario, necesidad y el insight, estos elementos me ayudan ¿a qué? A poder redactar correctamente una pregunta generadora, con la técnica del cómo podríamos. ¿Sí? Una pregunta generadora que es fundamento, pilar, para poder abordar la fase de ideación. ¿Bien? No es que yo lanzo la pregunta por lanzar, ¿no? No. Todo tiene una técnica, ¿sí? Todo tiene una técnica. Y los docentes debemos ser expertos, debemos lograr esa expertise en esta técnica, ¿bien? Entonces, segundo ejemplo es, ¿cómo podríamos entregarles un método único de interacción familiar? A partir del insight, a partir de la necesidad, ¿ellos qué necesitan? Necesitan que haya más momentos para poder compartir, ¿no? Compartir más tiempo. Entonces, ¿cómo podríamos entregarle un método único, porque es una familia que con ciertas particularidades, ¿no? Para que puedan interactuar en familia. Otro ejemplo, ¿cómo podemos lograr una actividad en común, ¿sí? Que los reúna en un solo lugar? ¿Ok? Otro ejemplo, ¿cómo podríamos hacer que el comunicarse entre ellos sea divertido? ¿No? Para poder disminuir los niveles de estrés. ¿Ok? Y así podríamos definir varias preguntas, ¿sí? Con las necesidades que se ha identificado de la familia Pérez, del usuario, ¿sí? Y los insights. Entonces, estos tres elementos me ayudan a mí a poder diseñar mejores preguntas generadoras. Comentarios, reflexiones, preguntas hasta el momento. ¿Alguien quiere intervenir? A ver, vamos a observar. Perfecto, Irene. Conversamos con Irene un ratito y luego con el profesor Jorge, creo, ¿bien? Que levantó la mano. Entonces, cuando hablamos de insight, por ejemplo, hay un ejemplo, ¿no? Cuando observas a ver, una botella para los que consumen, una botella de Inca Kola, ¿cierto? ¿Ok? Inca Kola. Imagínate la botella Inca Kola, ¿sí? Imagínate la botella Inca Kola, esa botella de vidrio, ¿cierto? Amarilla, y en la foto a veces lo ponen bien helada, ¿correcto? ¿Sí? Con gotas y de agua y todo. La pregunta es, ¿cuál es el insight? Si yo te pregunto, sin saber qué es, pero yo te pregunto, ¿cuál es el insight de esa imagen? Es decir, en otras palabras, tú observas la imagen y ¿qué sientes? ¿Qué observas? La respuesta que me des, ese es el insight, ¿sí? Bien, por ejemplo, suele asociarse, ahí está, suele asociarse la Inca Kola ¿con qué? Con momentos de familia. ¿Han visto estos spots publicitarios, sí, de Inca Kola? Donde está una mesa, toda la familia, ¿no? Y quien sirva la comida, ¿cierto? Pone un Inca Kola, ¿verdad? ¿Ok? ¿Sí? El insight es eso. El insight que nos transmite el problema, que nos transmite la situación, que nos transmite el producto, ¿sí? La persona, la situación, ¿qué nos transmite? Nos transmite momentos en familia, ¿no? ¿Ok? Sprite, por ejemplo, también tiene su insight, ¿no? El Sprite creo que son momentos de felicidad, ¿cierto? ¿Ok? Igual, ¿no? Los spots publicitarios de Sprite es momentos únicos, ¿cierto? Momentos únicos de felicidad. Bien. Pasa lo mismo con las empresas, ¿no? Las empresas, por ejemplo, acá más, ¿no? Lo más cercano, el Jockey Plaza, ¿cierto? El Jockey Plaza, cuando uno va al Jockey, ¿cuál es la publicidad? ¿Cuál es la palabra? ¿Cierto? Y ponen a veces, el INSA viene con una palabra o viene con una frase, a veces no, a veces sí, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es? Te queremos feliz, ¿cierto? Ok, ok, tú vas al Jockey y te sientes feliz. Entonces, transmites ese insight, ¿no? A los usuarios, a las personas que van a ir a visitar, ¿sí?
Entonces, cada producto quiere lograr y con el objetivo es impactar en su público, ¿sí? Algunos productos no tuvieron ese éxito, ¿sí? Igual, cuando hablamos de instituciones educativas, ¿cierto? Cada institución educativa también tiene un insight, ¿no? La idea es esta filosofía, ¿qué quiere impactar? O sea, si tú dices, por ejemplo, un colegio, sí, COAR, ¿cierto? ¿Qué es el COAR para ti? ¿Mm? El COAR, estos colegios COAR. ¿Qué es? ¿Cuál es el insight de los colegios COAR? ¿Ok? Tú observas un CV y dices, ah, él es egresado de un colegio COAR. ¿Qué es para ti COAR? Excelencia, ¿cierto? Exigencia, ¿sí? Entonces, excelencia, ¿no? Exigencia, ¿no? Bachillerato internacional, o sea, son esos insights, ¿no? Que a partir de una institución, ¿no? O un producto, una necesidad o algo, me da esas ideas, ¿bien? Esos son los insights, ¿sí? Maestro, ¿me quedó claro? ¿Sí? Si no podemos, yo creo que sí, y que si queremos indagar mucho más, podemos investigar y hay bastante material ahora que tenemos espacio para poder aprender de manera autónoma. ¿Sí, maestro Irene? Vamos a observar aquí el chat, si hay preguntas, si hay comentarios. Perfecto, ahí está, ¿no? Ahí es el INSA, alto rendimiento, alto rendimiento. Entonces, el INSA es lo que te va, y el INSA podría ser positivo o podría ser negativo, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, obviamente lo que tiene negativo no tiene mucho éxito. Por ejemplo, cuando tuvimos el caso de la moradita de Inca Kola, ¿cierto? ¿Ok? El caso de la moradita de Inca Kola también es un caso bastante discutido. Ustedes investigan. ¿Cuál fue el insight? ¿No? No fue un insight bien diseñado, ¿no? En realidad querían transmitir algo, pero el público finalmente con haber probado no tuvieron esa misma experiencia, ¿sí? Finalmente no tuvo éxito, ¿bien? No tuvo éxito, entonces, ¿sí es? Entonces vamos a encontrar siempre estos elementos cuando hablamos de procesos de ideación. Usuario, necesidad y el insight, ¿no? Entonces, ¿para qué? Que estos son elementos para poder crear preguntas. Preguntas con el cómo podríamos. Que en la técnica es el how might we, ¿no? O de qué manera o el cómo podríamos también son muy, muy similares, ¿sí? En realidad parte de la misma técnica, pero ustedes van a ir construyendo a partir de su usuario. Entonces, esto lo pueden trabajar ustedes en clase o lo pueden trabajar también con sus colegas, ¿no? Para poder diseñar un proyecto también. Puede ser esa técnica o lo pueden diseñar con un proyecto. Otro ejemplo, ¿cierto? Tenemos aquí el usuario, la necesidad y tenemos el insight, ¿sí? Usuario, clientes en general, ¿ok? Pues, clientes en general. ¿Qué necesitan los clientes? Necesitan poder transportar y, por ejemplo, tomar su helado sin ensuciarse, ¿ok? Necesitan generar menos estrés al tomar un helado, ¿bien? Porque cuando uno tiene un helado, ¿cuál vendría a ser el problema? Que suele pasar. Se derrite, ¿verdad? Te manchas, te ensucias. ¿Qué necesitas? Necesitas papel, ¿no? Servilleta, ¿sí? Finalmente tienes la mano toda dulce, es incómodo, no tienes en la mano agua para que te puedas lavar. Entonces, es un momento de estrés. Es un momento de estrés porque te sientes incómodo, ¿ok? ¿Por qué? ¿No? Ahí está el insight. Porque es incómodo. Yo sin leer ya te comenté el insight, ¿no? Porque es incómodo tener las manos melosas. Es el insight, ¿no? Porque dice, no tendría miedo de manchar su... Claro, claro, ¿no? Porque pues el manchar la ropa, ensuciarse o ensuciar en general, ¿no? El espacio donde te encuentras, pues ya vendría a ser un, una situación incómoda, ¿sí? Bien, entonces ahí está, el usuario, la necesidad y el insight. Bien, esta matriz nos ayuda un montón. Ejemplos. ¿Cómo podríamos crear un nuevo cono? ¿Sí? Pregunta generadora. ¿Cómo podríamos crear un nuevo cono
del lado para que sea más transportable? ¿Ok? Muy bien, es una muy buena pregunta. Esta pregunta nace de esta matriz. ¿Sí? Hay un orden, ¿sí? Hay un orden, hay técnica, ¿no? Y me ayuda a crear una pregunta generadora. Segundo ejemplo, ¿cómo podríamos inventar una fórmula de helado que no gotee? O sea, son preguntas que nacen de una necesidad, de un insight, en base al usuario. Otra pregunta, otro ejemplo. ¿Cómo podemos lograr que tomar un helado sea más divertido y no sea un momento de estrés o que estar pendiente de? ¿Ok? ¿O cómo podríamos innovar o adaptar el diseño de cono que ya existe? Ujú. Entonces, son varias preguntas, son estas y podrían ser mucho más. ¿Ok? Entonces, esta matriz nos ayuda un montón para que ustedes puedan generar preguntas que respondan a la fase de ideación con técnica y a partir de esos elementos. El usuario, la necesidad y el insight. Recomendaciones, ¿sí? ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Sí? ¿Qué debemos hacer ahora? Primero, importante, tomar los insights que definimos, ¿sí? Que definimos sobre la situación, ¿sí? Hay que tomar esos insights, ¿sí? Entonces, ahora la práctica es, y como va a ser también motivo de actividad dentro del Google Classroom, es todo lo que ustedes observen de aquí a partir de esta clase en adelante, todo lo que ustedes observen, ¿sí? Tiene un insight, ¿sí? Todo, 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 todo. Cuando ustedes toman, ya saben qué bus tomar, ¿cierto? O la ruta, ¿cierto? Por ejemplo, a ver, cuando se tomaba bus, la ruta 1, ¿cierto? Hay un bus de color verde, ¿verdad? La ruta 1, ¿sí? Es un bus de color verde, ¿ok? O los tan conocidos como los buses de color celeste, ¿cierto? ¿Sí? Que van toda la Panamericana, no me acuerdo el nombre, ¿no? Entonces, si tú colocas una foto de esos buses, ¿sí? ¿Cuál es el insight? O sea, tú observas y qué te transmite. Sí, ¿qué te transmite? A ver, que responda. ¿Qué te transmite esos buses? ¿No? Este bus de color celeste que va a toda la Panamericana, no me acuerdo el nombre, que dice la C, creo, ¿verdad? Tiene un nombre. Los chinos, ¿no? Creo que son, no recuerdo, ¿verdad? No sé si estoy bien, pero son estos buses, ¿no? Entonces, ¿qué te transmite? ¿Cuál es el insight? ¿Cierto? Velocidad, algunos dirán de repente riesgo, ¿cierto? Robo, quizás, no sé, ¿no? Inseguridad, ¿verdad? Bien. Rapidez, ¿no? Entonces va muy rápido. Entonces, es el insight, ¿sí? ¿Qué te transmite? Bien. Y es importante porque cuando nosotros hacemos investigación, debemos conocer a partir de la experiencia, que es una de las formas, de las personas que usan ese medio de transporte, ¿no? Algunos se entrevistan o simplemente, pues, es importante hacer estos procesos de insight, ¿no? De poder identificar los insights. Entonces, todo lo que ustedes observen y ustedes, por ejemplo, ven la manzanita, ¿cierto? La manzanita de Apple, ¿sí? La manzanita mordida. ¿Qué le transmite ese logo de la manzanita mordida? ¿Qué le transmite? Estatus, ¿ok? Tecnología, innovación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese es el insight. Es cuando tú pasas y ves las zapatillas con este logo de, de Adidas, ¿no? De Adidas con las tres líneas, las tres franjas, o de Nike, ¿no? De Nike. ¿Ves? ¿Cierto? Esta talita, ¿verdad? ¿Qué te transmite? Hazte la pregunta, ¿no? Que a veces es algo que ya lo das por hecho, ¿cierto? Y no tomas, no eres consciente de que este es un proceso, ¿cierto? De identificar los insights. En realidad, este es algo tan habitual que ahora recién ustedes le están dando nombre. ¿Sí? O sea, con esta técnica le están dando nombre. Todo lo que ustedes piensan sobre algo, ¿cierto? Que lo que te transmite es el insight. ¿Sí? O sea, ahora le estamos dando nombre a eso. ¿Correcto? Entonces, todo lo que ustedes observan está en constante comunicación. Todo comunica. Todo comunica. ¿Sí? Todo comunica. Muy bien.
A ver, vamos a observar aquí en el chat. Ahí está, muy bien, profesor Ángel, ¿no? Los chinos. Temor, ya, ese es un insight, muy bien. Imprudencia, correcto, ese es un insight, ¿no? Buses llenos, o muy bien, ¿no? La manzanita, calidad, por ejemplo. Claro, ¿no? Y así podemos observar diferentes insights, ¿no? Diferentes insights, ¿bien? Muy bien, ok, perfecto, qué buen ejercicio, ¿bien? Número 2, es importante para poder ya hacer esta técnica de la ideación, generar la mayor cantidad de preguntas. ¿Sí? La mayor cantidad de preguntas en base a la matriz del usuario, la necesidad y el insight. La mayor cantidad de preguntas que el equipo vaya a hacer. Entonces, los estudiantes están en equipo y pues, ¿qué le damos? Ellos pueden en su cuaderno o en unos post-it, ¿cierto? Se suele trabajar, le comento cómo se trabaja para que vean la experiencia y no estén haciendo técnicas o rutinas de trabajo habituales, ¿no? Para que sea un poco más distinto, ¿no? Para que el estudiante sepa, ya, hice esta nueva rutina cuando trabajé Design Thinking, esta metodología, ¿no? En mi proyecto, ok. Entonces, se suele usar los POSIT y las paredes se convierten en un espacio de ideas. Entonces, cada equipo tiene su papel craft o tiene su papelógrafo, ¿cierto? Su pizarra, y comienzan a colocar sus POSIT, que es una técnica porque es muy visual y debe ser visual, ¿ok? Debe ser visual. Entonces cada uno llena de manera individual y lo comparte en su pizarra o en su espacio que tiene, ¿no? Y todos del equipo, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos diferentes equipos, 5 equipos, 3 equipos, 7 equipos, ¿ok? Bien, 3 equipos de 5, mejor dicho, ¿no? O 4 equipos de 5, ¿sí? 2 equipos, entonces va a depender bastante de la cantidad de estudiantes. Recordar que las preguntas generadoras no deben, no deben ser demasiado amplias o genéricas, como las que vimos, ¿cierto? Porque eso no va a ayudar a encontrar una solución, ¿ok? No vale, y eso recomendarle a los equipos, ¿cierto? O a los diferentes roles que tenga el equipo, que tenga un integrante del equipo, el moderador, el coordinador, el secretario, el vocero, ¿cierto? Entonces, darle a conocer que cuando observen que su equipo vaya a generar preguntas que son muy genéricas o son muy específicas, ¿sí? Alto, reformular, ¿sí? Porque no nos va a ayudar de mucho, ¿sí? Pero tampoco deben ser tan específicas, claro, no deben ser tan específicas que limiten tu creatividad, ¿sí? Y número 4, es importante seleccionar la mejor pregunta. O sea, después de tener una gran diversidad de preguntas por parte de cada uno de los integrantes del equipo, de repente cada uno puede generar 3, 4, 5 preguntas, y ahí, si el equipo somos 5, tenemos 20, tenemos 25 preguntas, ¿cierto? Entonces, de la variedad, vamos a seleccionar la mejor pregunta generadora. Entonces elijan las preguntas que sientan que son emocionantes, ¿sí? O sea, esas preguntas que tú dices, esta pregunta me gusta, ¿ok? Ya, hazle caso a tu intuición, ¿sí? Ahí funciona mucho tus emociones y lo que te parezcan importantes, incluso aunque crean que son difíciles de resolver, ¿sí? Entonces, de repente tenemos 4 de las 20 o 25 preguntas, hemos seleccionado 4. Pero finalmente de esas 4, luego de observar esas 4 y analizarlas nuevamente, esas 4, porque es diferente seleccionar de 20, es diferente seleccionar de 4. ¿Okay? De las 4 seleccionemos una, ¿sí? En equipo. Entonces, ese es el proceso, ¿sí? Es el proceso de ideación, que parte de algo divergente a algo convergente, ¿sí? De lo diverso, ¿verdad? A algo más acotado, algo que responda
que nos emocione y que creamos que es importante, ¿sí? En resolver. Comentarios, preguntas, aportes. ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto, muy bien. Continuamos entonces, ¿bien? Ya estamos llegando a la parte ya casi final de esta presentación, ¿sí? Entonces, nos observamos lo siguiente, ¿no? A partir de cómo podríamos, que es una técnica de la cual hemos conversado bastante, a partir del cómo podríamos, surge una lluvia de ideas. Se va construyendo el brainstorming, ¿cierto? La lluvia de ideas. Entonces, el brainstorming es muy parecido a lo que ustedes observan aquí, ¿cierto? Bien, tenemos muchas ideas, ¿cierto? Muchas ideas que deben ser socializadas, deben ser compartidas en equipo de manera colaborativa. ¿Bien? Entonces, nosotros hablamos y decimos, la cantidad es importante. Ujú. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos gran cantidad de ideas, es mucho más fácil luego poder seleccionar el más acertado. ¿Sí? ¿Sí? Es muy similar cuando convocamos a personas, ¿cierto? Para un proyecto. ¿Ok? Cuanto más sea la cantidad de personas que estén interesados, ¿cierto? En esa gran diversidad vamos a encontrar a la persona indicada o a las personas indicadas. ¿Sí? Lo mismo sucede aquí, en este proceso. Primero, saturar. ¿Bien? Más ideas es más posibilidades. ¿Correcto? Todas las ideas son válidas. Importante, ¿ah? Todas las ideas son válidas. Entonces, esta premisa, hacer llegar a todo el equipo, a todos los equipos, para que no juzguen. Y ahí es un principio importante, no juzgar la idea de mi compañero, de mi compañera, porque todas las ideas valen, ¿sí? Vamos a construir ideas sobre otros, o sea, no es que vayamos a crear la pólvora, porque ya, sino que a partir de lo que yo haya observado, a partir de mi experiencia, va a salir algunas ideas que no necesariamente sean la última innovación, pero es importante considerarlo, porque de ahí podemos innovar, ¿sí? Es un proceso. Y apoya ideas disparatadas, ¿no? Cuando tú observes algunas ideas que son así, que tú digas son ideas locas, son ideas que no las puedes, quizás no las puedes cumplir en el corto plazo, pero lo más probable es que lo hagas en el mediano o en el largo plazo. Entonces, hay que apoyar esas ideas disparatadas porque en algún momento nos va a servir, ¿no? O nos va a ayudar para algo, ¿sí? Entonces, es importante considerarlo, ¿bien? Tomen estas técnicas para considerarlo en los equipos, ¿bien? El tiempo también es importante, ¿no? El tiempo es muy importante. Entonces, repartirnos una cantidad X de POSIT o papelitos a cada miembro del equipo. Entonces, yo le reparto a cada miembro del equipo una cantidad X determinada, ¿no? De repente, pues le reparto unos 10, 20, ¿cierto? Si le doy por equipo, 25, ¿no? Dependiendo, entonces a cada uno le doy 5 POSIT, a cada uno le doy 4, ¿no? ¿Cuál es el límite de ideas? También podría decirlo, son 25, no, o de repente no le doy un límite, ¿no? Sino le doy una cantidad y en el POSIT ya cada participante podría colocar una sola pregunta, o en un post puedo llenar 5 preguntas, ¿no? Entonces, va a depender mucho del participante, del equipo, y de su cantidad de ideas que vaya a generar. El líder lee en voz alta, ¿sí? Lee en voz alta cada pregunta de nuestra lista de los cómo podríamos, ¿sí? De las preguntas generadoras. ¿Para qué?
¿Cuál es el objetivo de que el líder lo lea en voz alta? ¿No? Porque de esa manera logramos impulsar, motivar y dar a conocer las ideas que tiene y que ha surgido, se ha gestado de cada uno de los integrantes. ¿Sí? Entonces le damos voz. No solamente escribimos y ya lo pegamos y no sabemos de quién, ¿no? Entonces es importante que el trabajo en equipo, dentro del equipo, el líder cumple la función de dar a conocer y leerlo en voz alta, ¿no? Antes de pegar, o también podría ser después de pegarlo, en en la pared, ¿no? En tu espacio donde vayan a socializar esos posts. Bien. Y también el líder toma el tiempo, ¿sí? Porque el tiempo es importante. Toma el tiempo ¿para qué? Toma el tiempo para generar ideas por cada pregunta, ¿sí? Que se recomienda 15 minutos por cada una, ¿ok? O sea, eh, de las preguntas generadoras, ¿sí? Nos damos 15 minutos ¿para qué? Para dar ideas en base a esa pregunta generadora. O sea, 15 minutos es un tiempo ni más ni menos. O sea, es idóneo para todos los equipos que a partir de la pregunta generadora va en el medio, ¿no? Algo así. En el medio va la pregunta generadora. O sea, no, el cómo podríamos, aquí va en el medio, ¿cierto? Y alrededor van a ir todos los posibles, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? 15 minutos. A todos los equipos 15 minutos máximo. De 15 minutos, todos los integrantes en su POSIT, colocarán, escribirán 5, 3, 4, 10 ideas, ¿no? Y lo van a compartir. El líder lo lee en voz alta, ¿sí? Muy bien. Ideas, comentarios, preguntas. Claro, sí, sí, de hecho, maestra Mireya, correcto, no es importante trabajar. En realidad, estos procesos se trabajan en equipo. Todos, creo que es el mensaje, ¿no? Desde el inicio hemos indicado que estos procesos de design thinking no se hacen solos, ¿no? Se hacen siempre desde un inicio en equipo, ¿sí? En equipo. Y se recomienda formar equipos impares, ¿ok? 5, 7, ¿ya? 5 o 7 es una cantidad idónea, 5 o 7, ¿sí? ¿Bien? Claro, maestra Ana. Una idea descabellada, ¿no? Disparatada, como la que hemos descrito aquí, puede convertirse en una idea brillante. Claro, así es. ¿Bien? Muy bien. Perfecto. Continuamos. ¿Sí? ¿Y luego qué? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Ok? Ya hemos dado inicio con la pregunta generadora, ¿cierto? Que en base a la matriz me ayuda a generar preguntas. Luego hacemos el brainstorming, tenemos muchas ideas, saturar, ¿cierto? Y luego, ¿qué hacemos con esas ideas? ¿Sí? Tenemos que categorizarlas y evaluar esas ideas. Acá sí es importante ya juzgar, ¿cierto? Evaluar, categorizar, ¿ok? Y pues aquí se les brinda cuatro formas de categorizar esas ideas, ¿ok? La primera es categorizar en base a ideas racionales, ideas lógicas. Segundo, categorizar en base a ideas divertidas, ideas atractivas, ideas disparatadas. Tercero, categorizar en base a ideas simples o ideas obvias. Y cuarto, categorizar en ideas complicadas o demasiado irreales, ¿sí? Entonces, esa es una manera de categorizar las ideas. Entonces, le damos esta regla a los equipos para que puedan ellos, porque son ellos, no es que el docente categoriza, no. Mucho entre paréntesis, mucho de, de estas funciones que tiene el docente, ¿ok? Cuando hace design thinking, ya no es el de transmisor de información, ¿no? Ya no transmite información, sino más bien facilita y acompaña. Y es el equipo quien hace todo este proceso, ¿correcto? Entonces,
le damos esta consigna a los equipos y son ellos quienes van a categorizarlos. ¿Sí? Muy bien, entonces hay 4 maneras para categorizar las ideas. Muy bien, ¿algún comentario en base a esta categorización? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere intervenir? ¿Quiere compartir? ¿Me avisan? ¿Comentarios? A ver, vamos a observar el chat. Esas ideas necesariamente tienen que... ¿Cómo tecnología? A ver, maestra Susi, no entiendo su pregunta. A ver, vamos a responder. ¿Necesitan tecnología? ¿No? Como han visto, necesitan papel, ¿cierto? Y mucha creatividad. No necesitan tecnología. En realidad, no van a utilizar en más, se recomienda que dejen los celulares. ¿Mm? O sea, que no usen ningún tipo de dispositivo, que todo nazca a partir de su experiencia. O sea, para la fase número 3, que estamos aquí, la ideación, el uso del brainstorming, no necesitan tecnología. O sea, el hecho de un dispositivo tecnológico, ¿no? Informático, celular, no. En realidad, POSIT, como les he compartido, POSIT, trabajo en equipo, lápiz, ¿no? Y todos estos pasos, nada más. No necesitamos ningún tipo de dispositivo, no, cuando estamos trabajando de manera presencial. Sí, sí, esa fue su pregunta. Claro, sí. El card sorting, ¿no? El card sorting, ¿cierto? Es saturar y agrupar, claro. Sí. Claro, por supuesto, es la tercera fase, la fase de ideación, ¿sí? La fase de ideación. ¿Algún otro comentario? ¿Más? ¿Pregunta? Muy bien, entonces vamos a continuar. Me gustaría que podamos participar de lo siguiente. Espera un ratito. Vamos a compartir. Bien. Vamos a compartir ahora el siguiente material que va a ser motivo de lectura para su participación asincrónica. ¿Ok? Entonces, vamos a compartir lo siguiente. Vamos a compartir lo siguiente. Nos encontramos aquí. Voy a compartir la pantalla. Bien, aquí ustedes observan. Estamos observando la pantalla y ustedes están dentro de su curso, ¿cierto? Bien. Ya hemos avanzado a la sesión número 1, ¿sí? La sesión número 2 y estamos en la 3, en la ideación. Ok, en la ideación. Ya. En la ideación, ¿sí? Vamos a compartir el siguiente material. A ver, el material está aquí. Ya está. Bien. Nosotros hemos estado trabajando con lo siguiente. Este es el material. Me gustaría que ustedes puedan descargarlo. A ver.
y ustedes lo puedan también manejar. Bien, ustedes van a poder encontrar en su aula virtual lo siguiente. Es la lectura número 4. Ok, ya está. Sí, la lectura número 4 es una lectura de ideación en la sesión número 3. Sí, ya está público, por favor puedan ingresen para que observen la lectura número 4. Bien, ahí estoy compartiendo la lectura número 4. A ver, ya. Nosotros hemos abordado la sesión de ideación. Hemos hablado de varios ejemplos, hemos compartido la diapositiva. Y aquí ustedes encuentran mayor información, ¿no? Sobre estos objetivos de la fase de ideación. ¿Cuál es el objetivo? Poder generar un entorno seguro que favorezca la creatividad. Bien. También es un espacio para poder generar la mayor cantidad de ideas sin emitir juicio de valor. En otras palabras, hemos de fomentar e incentivar las ideas disparatadas y sin miedo. ¿Ok? Bien. Y luego debemos aterrizarlas, ¿sí? Las ideas seleccionadas para profundizar en ellas y tratar de entender cómo implementarlas. Hasta ahí queda el proceso de ideación. En la siguiente vamos a hablar de las siguientes fases, ¿sí? Y van ustedes a responder a preguntas que, terminando el taller, van a estar disponibles, ¿sí? Recordemos que todas las preguntas, al igual que la sesión número 2 y la sesión número 1, son preguntas en relación a su experiencia, ¿sí? Entonces, tengamos eso en consideración. El día de hoy hemos abordado el brainstorm, ¿sí? El brainstorming, la lluvia de ideas, como una de las técnicas para trabajar, ¿sí? Aquí van a poder encontrar más técnicas de las cuales también ustedes pueden indagar, ¿no? Y trabajar. Pero la más usada es la lluvia de ideas, ¿sí? Hay otras que le dan otro matiz, pero cumplen el mismo fin, ¿sí? Entonces, yo les he compartido una matriz, ¿cierto? De usuario, necesidad y el insight. Hemos hablado sobre el insight, hemos entendido mejor qué es el insight y cómo podemos identificarlo en todo lo que hacemos, en todo, en donde nos encontremos, siempre estamos identificando insight, siempre. Ahora, ya con nombre propio y ya podemos ser conscientes de ello, ¿sí? Perfecto. Ahora voy a abrir un espacio, unos minutos antes de terminar, para poder compartir preguntas y comentarios. ¿Bien? Ok, entonces voy a compartir el chat. A ver. Creo que alguien tenía levantada la mano, ¿no? A ver, tenemos a dos personas, ¿cierto? Al maestro Willy y al maestro Jorge, ¿ok? ¿Sí? ¿Es cierto? Perfecto. Muy bien. Maestro Willy, ok. Ya no bajaron la mano? ¿Me avisan? ¿Bajaron la mano es porque ya no quieren participar? ¿Me avisan si desean participar, por favor? ¿Ok? A ver, vamos a responder a las preguntas del chat, ¿bien? A ver, a ver.
Ah, del grupo 1. Ah, cierto. A ver, hay dos grupos, ¿no? Y, a ver. Sí, es cierto. Grupo 1, grupo 2. A ver. Ajá. Ya, ahorita lo subo del grupo 1, que es el material. Ya está. Bien, en el grupo 1 también ya he compartido este material de ideación. Por favor, revísenlo. Ahí, como verán, hay hay más técnicas de las que hemos hablado el día de hoy, pero las de hoy es la idónea para poder abordarlo y lo hemos entendido muy bien. Ya está. A ver, ¿me confirman, por favor, los del grupo 1? Si ya han podido observar su lectura, actualícenlo. Les va a llegar una notificación. A ver, me avisan. ¿Sí? Perfecto, maestro Ángel. El grupo 2 ya compartió el material. Ese es el material. Ese es la lectura número 4. La lectura número 4, sí. Bien, y las preguntas, que va a ser motivo de trabajo asincrónico, se van a activar a finalizar esta sesión, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Ok. Voy a seguir leyendo y terminamos con un Kahoot para poder sintetizar lo que hemos trabajado. Bien. A ver, preguntas en el chat. ¿Alguien quiere participar? Ahí está. Ahí les han compartido los recursos, el link para que puedan ingresar al Classroom. Gracias. Muy bien, entonces mientras ahora nos encontramos, voy a compartir el Kahoot para poder terminar nuestra sesión el día de hoy. Bien. ¿Sí? Ok. Entonces voy a compartir el Kahoot. Recuerden, la metodología de trabajo del Kahoot es que ustedes puedan trabajar en base a lo que hemos visto, ¿sí? Muy bien. Entonces, empezamos. Comparto la pantalla. Ustedes ingresan el código y comenzamos a jugar. Bien. Yo le voy a confirmar. Ya estamos. Por favor, ingresamos con el siguiente código a Kahoot. No es necesario que ustedes descarguen la aplicación. Pueden ingresar al Google, www.kahoot.it, colocan el código 805 4207, coloquen su nombre, un seudónimo. Recordemos que para que puedan estar dentro del podio, que son los 5 primeros y los tres celebrados, ¿cierto? Necesitan acertar en la respuesta y necesitan también acertar en el menor tiempo posible. ¿Okay? Sí. Son 8 preguntas sencillas para poder abordarlo a partir de todo lo que hemos estado observando, ¿no? Participado, compartido, ¿sí? Bien. Vamos, ingresamos. Los que no pueden ingresar por otras razones, pueden participar por el chat, ¿sí? Y participando por el chat pueden dar ahí su respuesta. Estamos todos 2 minutos más para darle el tiempo que ingresen. El código. También pueden
abrir su teléfono, la cámara, y con la cámara acercan a este código QR, ¿cierto? Y les deriva directamente al juego, coloquen su seudónimo nada más. Vamos. Muy bien. Vamos a iniciar, ¿sí? Vamos a iniciar el Kahoot. Voy a bloquear para que ya no podamos, para que los que están aquí puedan participar. Muy bien, entonces recuerden, los que no han podido ingresar al Kahoot pueden participar pueden compartir su respuesta en el chat y luego le damos una pausa a la pregunta, vemos los resultados, socializamos un ratito y continuamos con la siguiente. Son 8 preguntas. ¿Ok? Gana el que responde bien y el que lo haga en el menor tiempo posible. ¿Sí? Comenzamos. ¿Sí? ¿Cuál es la segunda fase de la metodología de Design Thinking? Exacto, estamos en la ideación, ¿no? Hemos visto cómo empatizamos en la primera fase, cómo definimos. Ahora estamos en la ideación, ¿sí? Continuamos. Continuamos, muy bien, perfecto. Este es el podio. Esther, Laura y Juan en el marcador. Continuamos. Este es verdadero y falso. El design thinking es una manera de resolver problemas de manera...
¿No? Porque nos preguntamos cómo resolvemos los problemas de manera más creativa, ¿no? Con técnica, con evidencia, de una forma colaborativa y ordenada, pues usamos Design Thinking, ¿sí? Fomentamos el pensamiento creativo, el pensamiento divergente, convergente, a partir de la investigación, a partir de la elaboración de productos, la retroalimentación que es constante, ¿sí? Y el liderazgo dentro del equipo. Ahí está. Cambió el marcador, definitivamente. Luis Fernando, muy bien, está en el podio. En la fase de ideación. En la fase de ideación vemos una oportunidad de crear. Esa es la respuesta, ¿sí? Luego, validamos las ideas planteadas. En realidad, validamos las ideas planteadas, le damos como un check, o sea, ¿cuál es el fin de la ideación? Su mismo nombre y hemos visto el brainstorming, ¿no? Entonces, ¿qué le damos? Le damos la oportunidad de observar diferentes formas de crear, ¿no? Porque vamos a responder a la pregunta generadora, ¿cierto? Y la respuesta es con soluciones, ¿cierto? Entonces, la solución es una forma de crear, ¿no? Vemos una oportunidad de crear una solución, dar respuesta a una pregunta generadora. No validamos las ideas planteadas. Recordemos que una de las cualidades, de los requisitos es no juzgar. No vamos a juzgar aquí a las preguntas, ¿no? Digo, las ideas, ¿no? En base a la pregunta general, sino son preguntas y luego las vamos a categorizar, ¿no? Pero el categorizar no es validarla. No vamos a decir, esta sí, esta sí, está bien, esta sí, está mal. Sino simplemente le damos un orden y luego vamos a escoger. Vamos a escoger, ¿sí? En el camino vamos a ir descubriendo y vamos a ver cómo funciona, ¿sí? Para eso está el testeo, para eso están las entrevistas, la retroalimentación, ¿no? Nosotros no vamos a validarlo. En todo caso, quienes los van a validar va a ser el público objetivo, ¿no? Finalmente ellos van a decir y nos van a decir si funciona o no, o cómo debe mejorar. ¿Correcto? Continuamos. Ok, el podio continúa casi igual, muy bien. Las ideas geniales surgen. Las ideas geniales surgen cuando están centradas en el usuario. Recordemos que el Design Thinking es una metodología que está centrada en la persona, ¿sí? Centrada en la persona, hablamos del usuario o el cliente, ¿no? La persona quien está inmersa en el problema, ¿sí? Entonces surgen de problemas identificados. Vamos a ir observando que en la matriz, ¿se acuerdan la matriz? ¿Sí? Usuario, necesidad y tenemos el insight, ¿cierto? Ok, entonces es un componente de, ¿cierto? El problema vendría a ser la necesidad, ¿ok? Pero no surge solamente la necesidad, debemos conocer el usuario, y el primer elemento es el usuario, ¿cierto? ¿Y cuál es el insight? Pero todo es en base al usuario, a la persona. Muy bien, continuamos. El podio cambió un poco, ok. Elmer y Nancy. Continuamos. ¿Verdadero y falso?
Para descubrir las motivaciones del usuario, implementamos solo el mapa de biología. ¿Ah? La sesión número 2. Los del chat. Falso, muy bien, a todos los del chat, perfecto, falso, ¿sí? Ok, el mapa de plantilla es una herramienta, por supuesto, para conocer, pero no es la única. Hay mucho más, hay más herramientas que están en las lecturas que les he compartido, ¿bien? Perfecto, continuamos. Diseñar un demo. Demo es una demostración, ¿ok? Es como si fuese el producto para que el usuario lo pruebe. Perfecto, muy bien, el prototipo. Hablamos del prototipo, ¿no? Ya en la siguiente sesión, que es la última, vamos a abordar el prototipo y las formas de retroalimentar, ¿sí? Ok, muy bien. Pero la maestra Rosa está subiendo 8 lugares en el escalón más alto. De repente, podría ser que esté en el podio. Continuamos. Penúltima. La solución presentada resuelve el problema. Exacto, la validación, ¿no? Entonces, pues hasta cuando lleguemos a la validación, ¿no? Podemos responder a esta pregunta, ¿sí? Ujú, muy bien. Luis Fernando, Ángel, vamos a... Rocío, Ore está subiendo 6 lugares, ¿ok? Última pregunta, ¿verdadero y falso? ¿Podrás implementar la metodología de Design Thinking de ahora en adelante? La gran mayoría, quienes han continuado, repasando, participando, están perfectamente convencidos que hasta este momento pueden implementar la metodología de Design Thinking. A los que todavía, ¿cierto? Y han indicado que todavía que son muy poquitos, ¿verdad? Pues revisen las clases, repasen, participen en las preguntas del foro, ¿sí? Envíen sus evaluaciones, sus tareas y pues en la próxima clase estará abierta la evaluación final para la certificación. Dándote un momento. A todo el equipo que me ha acompañado el día de hoy, ¿sí? Gracias por su participación. Gracias por su participación. Gracias por trabajar conjuntamente y hacer que podamos llegar a más personas. Bien. Sin antes comentarles que en la próxima sesión, la sesión número 4, va a estar habilitada la evaluación final, ¿sí? Tienen plazo hasta el próximo martes para poder terminar sus evaluaciones pendientes,
de las diferentes sesiones, 1, 2 y 3. Si bien hay una fecha límite para ordenarnos, ustedes tienen hasta finalizar la última sesión, ¿no? Para poder actualizar sus documentos, ¿no? El envío de sus actividades, y de esa manera no tener inconveniente para luego la evaluación final y lograr la certificación con EduRed. Bien, entonces yo me despido, será hasta el próximo martes.